En nuestro estudio de Filipenses hemos estudiado la primera parte del capítulo 1, pues la segunda parte. Ayer nos tocó la primera parte del capítulo 2 en dos partes. Por tanto, si hay alguna consolación en el verso 1, fuimos hasta el ejemplo que empieza en el verso 5, Cristo el ejemplo de la santificación. Y vimos que su actitud en no estimarse a sí mismo lo que era, en no agarrar para él cosas que eran suyos, sino vaciarse de lo que era suyo, y en tratarse a sí mismo, humillándose a sí mismo, nos dio ejemplo de cómo progresar en la santificación. Y el resultado de esto fue que Dios le exaltó. Y en el verso 12 empieza diciendo así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hemos puesto en el bosquejo el mandato de Pablo. Y al principio nos interesa ver los versos 12 y 13, y hemos hecho la pregunta:
quien actúa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando dice ocupaos en vuestra salvación, es mandato. Pablo no está hablando al Espíritu Santo. Pablo no está hablando a Dios Padre. Pablo no está orando y haciendo petición como dice en el capítulo 1. Pablo está hablando a los Filipos y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después dice, porque Dios es Él quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora dice a ellos algo en cuanto a Dios. Dios es Él quien vosotros produce. Está hablando del Espíritu Santo, lo cual comentamos en el capítulo 1, que era el que hace una buena obra en vosotros. El Espíritu Santo en vosotros produce así el querer como el hacer. El Espíritu Santo produce la inspiración, el querer, y produce o da el poder para el hacer. El Espíritu Santo, quien es Dios, obra, y los Filipos, o nosotros, obramos. Habéis obedecido, dice. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de los Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se entiende? Ocupaos es seguir de obedecer, como habían hecho en el pasado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verso no dice, ocupaos por vuestra salvación. El verso no dice, ocupaos para vuestra salvación. El verso dice, ocupaos en vuestra salvación. Hemos visto que este es un libro escrito a salvados, a santos, a quienes están en Cristo, en la salvación. Los que están fuera de la salvación no les puede dar el mandato de vivir obedientemente, porque ellos les hacen falta la cosa sin lo cual no hay obediencia ninguna. Les hacen falta el Espíritu Santo en ellos. No puede ir a un mundano y decir, haz esto y haz el otro y esperar que lo haga, si es cosa en cuanto a la voluntad de Dios. Únicamente a nosotros nos es dado el Espíritu Santo, los que creemos. Y entonces dice a nosotros los que estamos en la salvación, que estamos en Cristo, a nosotros es dicho, ocupaos. Tienen algo que hacer, tenemos algo que hacer. ¿Habéis obedecido? Siga obedeciendo. Ocupaos, no por su salvación, no para su salvación, ocupaos siendo salvados. La palabra ocupaos es una palabra que los que han investigado han encontrado en un manuscrito romano, una carta romano, hablando de unas minas en España. Y escribió el patrón en Roma a sus trabajadores en España, ocupaos en las minas. Esto es sacar de las minas lo que está allí, ¿no? Y entonces al cristiano le es dado una herencia tremenda. Y todo esto él tiene en Cristo. Y ahora es para él sacar ese oro
de la mina, para ponerlo en práctica, para vivir lo que ya es contado. En posición somos obedientes en todo cosita, ¿no? Ahora en estado, en acción, actuamos para hacer lo que ya somos contados en Cristo. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Eso muestra una obra delicada, una obra que necesita ciencia, que necesita sabiduría, porque no es la oración de Pablo para con Dios. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Entonces de esto habla. Pero también muestra que es Dios quien en vosotros produce así el querer como el hacer. Así la inspiración para hacer el bien como el poder para hacerlo. Sin Él nada podemos hacer. Dios produce en vosotros, verso 13, el querer, el hacer y el otro. El otro vamos a comentar ahora en la próxima sección, pero es para recordarnos que la obra del Espíritu Santo en el creyente, en Cristo, tiene tres fases. La inspiración, el querer, el hacer, el poder para hacer, y el otro, que queda un momento secreto. Entonces ahora los versos 14 a 18. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces aquí es más claro todavía el mandato. Pablo no está mandando a Dios, Pablo no está mandando al Espíritu Santo, no está mandando a Cristo, está diciendo haced a los Filipos, a nosotros, haced. ¿Haced cuánto? Haced todo. Vuestra santificación, habla en Tesalonicenses, incluye alma, cuerpo y espíritu. Aquí dice haced todo. Todo es dado al creyente en Cristo hacer, y el mandato es hacer todo. ¿Cómo lo debe hacer? Sin murmuraciones y contiendas. Esto entonces vemos que es lo que va arruinando la unidad, que es parte de la santificación, ¿no? El cómo es sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, es para que tengamos vidas que dan gloria a Dios y para que vivamos en el perdón de pecados, bajo el perdón de Cristo, es ser irreprensible. El que anda en estas cosas entonces es su fin, su deseo, como era el deseo de Pablo, el afán, la esperanza, que él dijo en el capítulo 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, es ser irreprensible, es vivir sencillo, ¿no? Antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el resultado: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos que el resultado de la obra de Dios en nosotros, el resultado de ocuparnos en nuestra salvación, el resultado es una distinción entre nosotros y los del mundo. ¿Lo dice? Sí lo dice. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación con mancha, ¿no? Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Entonces aquí, siempre cuando habla de luz, cuando que somos luminares, está conectado con otra cosa. ¿Con qué cosa está conectado? Con la palabra de Dios. Entonces vemos el otro de arriba. Dios, por medio de su Espíritu Santo, da el querer, el hacer, que es para mí el poder de hacer, el poder, querer, la inspiración, el hacer, el poder para hacerlo, y ahora, y guía. Entonces el Espíritu Santo en el cristiano inspira al cristiano a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo en el cristiano da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo por medio de la palabra guía al cristiano. Entonces tenemos el Espíritu por medio de la palabra guía. Estos son luminares en el mundo porque son asidos de la palabra de vida. Si va a ser luminar en el mundo es porque es asido de la palabra de vida. Comentamos el otro día algo en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el mundo. Para todos, no solo para cristianos, el Espíritu Santo es dado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué dice? Porque no creen. Es algo en la tierra. De justicia, ¿por qué? Porque nuestra justicia ha ascendido y está a la diestra del Padre. Y necesita el Espíritu Santo para convencerle de esto. Necesita el Espíritu Santo para convencerle que es pecador. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado. Un juicio ha ocurrido en cuanto a Satanás, en cuanto a Cristo, quien tomó el lugar del hombre, y esto garantiza un juicio en el día final. Esto el Espíritu Santo hace para todos. Esto hace para el mundo. Mas para nosotros que creemos, el Espíritu Santo habita en nosotros, y en nosotros Él produce el querer, el hacer y el guiar por medio de la palabra. Y por eso somos asidos de la palabra de vida y luminares en el mundo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Pablo no va a gloriarse en la salvación de los Filipos hasta aquel día cuando es seguro y terminado. Pero él quiere que ellos tengan a la vista ese día. Y él lo tiene a la vista. Un día de gloria en lo cual él va a gloriar en los salvados que ha llevado a Cristo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero aquí entra otra cosa. Pablo ha corrido ¿para qué? No corrió en vano. Pero no he corrido en vano en cuanto a qué. Oh, ahora está brillante los ojos de Alberto. Es lo que Alberto nos propuso el otro día.
que Pablo está envuelto en la santificación de los Filipos. Pero piensa que aquí estoy proponiendo que lo que Alberto nos enseñó, según mi entendimiento el otro día, es lo que está enseñado aquí, la santificación de los Filipos, el abundar más y más en amor, la petición de Pablo para con Dios en el capítulo 1, que Dios los haga más y más amantes y sabios. Pablo está envuelto en este trabajo. He corrido, ¿y qué más? ¿He qué? No corrí en vano, no he trabajado en vano. No, trabajado. El correr de aquí y allá, de España, de Roma, de Gálatas, de Macedonia, de muchas partes, todo ese correr de Pablo tuvo razón, porque para él el correr era Cristo, ¿no? La razón, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Todo ese correr de aquí y allá y todo eso tenía un propósito. El propósito incluía la santificación de la hermandad, la conversión de los gentiles y la santificación de la hermandad, y por eso dice que corría y trabajaba y no quiso llegar al día final y ver que todo su correr y todo su trabajo no tuvo ningún fruto. Y por eso dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, entonces ellos creen, ellos tienen fe, ellos ponen su sacrificio, como Romanos 12 dice, den sus cuerpos como sacrificio vivo, ellos ponen su sacrificio, y Pablo dice, aunque a mí me toca ser el vino que se eche encima del sacrificio, como hicieron en el tiempo de Moisés, ¿no? Que un sacrificio se ofrecía, y el último acto de este rito era echar un vino encima. Aunque yo sea con mi sangre el vino que se eche encima del sacrificio, quiero que se complete este sacrificio hasta el último acto de poner el vino, y si sea mi sangre, que lo sea, pero yo quiero tener en qué gloriarme en aquel día, porque vosotros han seguido haciendo sin murmuraciones y contiendas la voluntad de Dios, han obedecido, han ocupado en vuestra salvación, han sido luminares en el mundo y han seguido siendo asidos a la palabra de Dios. Entonces su esperanza de aquel día, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Las circunstancias no era la causa del gozo de Pablo, porque ser matado y derramado su sangre no son circunstancias para regocijarse. Las circunstancias pueden traer la felicidad, pero no el gozo. Su gozo era basado en que Cristo sea glorificado, en que el Evangelio sea avanzado, en que la hermandad sean más y más perfectos, más y más amantes, más y más llenos del Espíritu de Dios, más y más llenos de la palabra y dando gloria a Dios. Esto fue entonces lo que le dio gozo, y por eso dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, que estoy trabajando contigo en la santificación de vuestras almas. La norma, verso 16, la norma, la palabra, eso comentamos, ¿no? La palabra es la norma de la santificación y es el medio de guianza del Espíritu en nuestra vida. Entonces tenemos otro agente que dice el bosquejo en el F. Entonces el otro agente es Pablo, y el regocijo hemos comentado. Ahora pasamos a la tercera parte, ejemplos humanos. ¿Será posible que nos va a dar ejemplos humanos después de habernos dado a Cristo como un ejemplo?
Sí. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿A saber de qué? De vuestro estado, no de vuestra posición. Todo aquel que en Cristo cree tiene una posición perfecta, sin mancha y sin mácula. Pero ahora su interés es en su estado, en su vivir, en su obediencia. ¿Habéis obedecido en mi presencia y mucho más en mi ausencia? Ocupaos en vuestra salvación. Él quiere saber de su estado y va a mandar a Timoteo. ¿Y quién era este Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Este no es el unánime de lo cual hablamos en la unidad ayer. Unánimes. ¿Quién era unánime con Pablo? Timoteo. Todos los que estaban con Pablo, posible, no eran unánimes. Pero Timoteo, él sí pudo confiar en Timoteo, porque él tuvo el mismo ánimo de Pablo, ¿no? Entonces dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿No es preocuparse de las cosas de otros y no solo de sus propios? Esto es lo que estamos leyendo más adelante en el mismo capítulo 2. Porque todos buscan lo suyo propio. De eso hemos hablado, ¿no? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Todos quiénes? La hermandad. Entre la hermandad hay muchos que buscan lo suyo propio y no buscan lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cristo se hizo ¿qué? ¿Y se hizo qué? Siervo. ¿Timoteo qué es? Siervo. Al principio decimos Pablo y Timoteo siervos, ¿no? Timoteo es siervo, es lo que Dios quiere. Es posible que hay una unidad en la iglesia como tuvieron Pablo con Timoteo, unánimes, sirviendo el uno al otro, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviarlos luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Epafrodito quiere decir querido por Afroditis, o querido por Venus, la diosa de todo ese mundo, la diosa que en varias naciones tiene nombre diferente. Unos lo conocen en Roma, yo creo es Venus, ¿no? Y en Grecia es Afrodite, ¿sí? Es la diosa de amor, ¿no? Pero es un querido por la diosa Afroditis, Epafrodito. Seguramente era un pagano cuando recibió su nombre, ¿no? Seguramente fue convertido. Para mí ese debe ser el carcelero mismo. Porque no será que en una ocasión Pablo tuvo que servir al carcelero. Ahora mandan por lo menos un hermano de la iglesia de Filipos, mandan a ayudar a Pablo a servirle, porque él está encarcelado y con cadena. Él no puede ir a la tienda a comprar sus necesidades. Él no puede hacer muchas cosas para su propio cuerpo. Y entonces allí fue mandado con una ofrenda que vamos a leer en el capítulo 4, Epafrodito, a ayudar a Pablo en Roma. Entonces dice que Pablo va a hacer ¿qué? ¿Qué va a hacer ahora Pablo? ¿Qué dice que está haciendo con Epafrodito? Está devolviendo el mensajero. ¿Por qué será que él devuelva un ayudante que necesita tanto? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces Pablo aquí habla como que Epafrodito es ¿qué? Siervo de Mi hermano. Hermano. Lo pone a nivel de él mismo, de Pablo, el gran apóstol Pablo. Y a hermanito,
Le dice, mi hermano y colaborador. Vemos ejemplos de cómo es la unidad entre Pablo, Timoteo y Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Cuántos naufragos habrá experimentado Epafrodito? Posible ni uno. Pero Pablo lo considera como igual. Hermano, colaborador, compañero de milicia, de batalla, ¿no? Vuestro mensajero, esto quiere decir vuestro apóstol. Pablo es apóstol y ahora dice Epafrodito también es apóstol. No de Dios, pero de vosotros, ¿no? Entonces lo hace hasta apóstol y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Será que Epafrodito le echó de menos la casa y la comida de Filipos y que quería regresar a casa? Como este Marcos que no aguantaba la milicia, ¿no? ¿Será esto? Dice así, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. ¿Por qué? Angustió porque estaba lejos de su casa. Angustió porque no estaba con sus hijos. Angustió porque no pudo gozar la vida ahí en Filipos, que era su casa. No, ¿por qué angustiaba este Epafrodito? Gravemente angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué? Es que quiso regresar porque se enfermó. No quiso regresar a casa porque se había enfermado. Él iba a quedarse hasta ¿qué? Más adelante dice hasta morirse. Pero no, él se afligía porque él entendía que los hermanos en Filipos estaban afligidos porque ellos supieron que él estaba enfermo. Cuánto amor existe en esta hermandad, ¿no? Y por eso él quiso regresar a animar a ellos para que no sean tan tristes porque supieron que estaba enfermo. Y Pablo se mete en la misma cosa y Pablo dice, yo le voy a enviar a él, aunque es mi siervo aquí, aunque me ayude en el trabajo que estamos haciendo, aquí estamos escribiendo la Biblia, hermanos. Aquí estamos escribiendo la Biblia en Roma. Yo necesito siervos y ayudantes. Esta es mi obra. Yo estoy envuelto en la obra de Dios. No solo la obra de Dios. Yo estoy preparando la Biblia que va a servir a Martín Lutero, que va a servir a Juan Wesley, que va a servir a Orlando Gámez. Yo estoy preparando esto. El efecto de mi trabajo es tremendo. ¿Qué me importa si esto tiene preocupación por la preocupación de aquellos tienen? No dice así Pablo. Pablo dice, ahora a mí me da tristeza también, porque Epafrodito es triste, y Epafrodito es triste porque los Filipos son tristes, y los Filipos son tristes porque escucharon que Epafrodito se enfermó trabajando aquí conmigo, y seguramente ellos no quieren que su mensajero sea devuelto porque ellos quieren ayudarme a mí, porque tienen tanto interés en mí y el ministerio que tengo. Pero entonces Pablo, pensando en otros, nos da ejemplo de la unidad cristiana y el amor entre hermandad. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. No murió, ¿no? Misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, que no murió sirviéndome, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. El apóstol que está escribiendo la palabra de Dios se preocupa por la tristeza de unos hermanos en Filipos y devuelve a su mensajero para que no sean tristes, poniendo a un lado el ministerio que él tiene. Y esto no es lo que leímos en
Más adelante, cuando dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo nos da ejemplo, pero Epafrodito también nos da ejemplo. ¿Qué ejemplo nos da Epafrodito? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues Epafrodito dejó su casa, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Epafrodito posible que fue un gente de importancia en la iglesia en Filipos, llegó a ser siervo en Roma, lavando la ropa de Pablo y ayudándole a limpiar el baño y cambiar las cadenas y sanar las llagas de las cadenas y tales cosas, ¿no? Llegó a ser siervo, pero dice de Cristo, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Epafrodito se metió al trabajo, a servir, a la obra, hasta la muerte. Estaba a punto de morir, dice, a punto de morir. Un hermano que conocía cómo tener la unidad, humillándose a sí mismo hasta punto de morir. Posible también a causa de los romanos que perseguían a la fe, y puede ser que en sus negocios en la ciudad, hasta él le iban a tomar preso y matarle sin juicio, ¿no? Pero dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo no esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor como con todo gozo. Entonces, recibirle con gozo. Tú eres Epafrodito que fallaste en la misión en la cual le mandamos. Tú que no pudo aguantar la vida en Roma. Tú que no pudo seguir haciendo nuestro mandato de cuidar a nuestro querido hermano Pablo. No, recibirle con gozo. Ahí está envuelto en la santificación el gozo. Todo este libro está lleno de gozo. Con gozo y tener en estima a los que son como él. Debe ponerle en una posición elevada. Este es, después de la humillación viene ¿qué? La exaltación. Ahora el pueblo debe ser como Dios y exaltar a porque él se humilló. Esta es la clase de hermano que usted quiere para el diácono, que usted quiere para anciano de la iglesia. El que se ha humillado. Entonces, dice, tened en estima a los que son como él. Nos hace el ejemplo un poco más grande, no dice solo a él, sino si ve otro que se ha humillado hasta la muerte en servir las cosas de Dios, ponle a él en lugar de estima, ¿no? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Es el porqué. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces tenemos el ejemplo de los filipenses también en mandar su mensajero, en servir por medio de Epafrodito y en gozar con Epafrodito cuando regresa, y seguramente él regresó con esta carta y Timoteo más después iba a venir. Entonces hemos visto quién actúa, nosotros y Dios, el Espíritu Santo. Haced todo, una obra que incluye, embarca todo. Y ejemplos, Timoteo, Pablo, Epafrodito y los Filipos. Y ahora nos toca las conclusiones de este estudio que acabamos de tener. Y dice, la santificación es. La santificación es, conclusiones, vamos, es una obra. Pues eso ya saben, ¿no? Una obra delicada. Una obra delicada. ¿Por qué lo digo? Porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La santificación es una obra delicada.
el A, ¿no? Ahora el B, conclusión B. La santificación hace a uno diferente que el mundo. Hace a uno diferente que el mundo. Posible le suena como cosa que ha escuchado toda su vida, pero hoy en día y en mi experiencia los últimos 5 años hay una gran multitud que están diciendo no debe haber distinción entre la iglesia y el mundo. Todos somos con corazón perversos. Nada de hablar que nosotros somos mejores, de todo eso, ¿no? Que nosotros somos diferentes, que nosotros somos luces y aquellos oscuridad. Pues eso es la conclusión. La santificación hace a uno diferente que el mundo. Nos hace diferente del mundo era que somos luminares, en medio del cual resplandece como luminares en el mundo, ha sido de la palabra de vida 15 y 16. Y conclusión C. Y posible voy a añadir un D también. El C. La santificación no cambia nuestra naturaleza. Oh, ahora sí estamos metiéndonos en algo pesado, ¿no? La santificación no cambia nuestra naturaleza. Y el primero, obra delicada, es verso 12. Y ahora, no cambia nuestra naturaleza. Para mí sería el verso 13. Es decir, el cristiano convertido todavía tiene una naturaleza pecaminosa contra la cual tiene que pelear toda la vida cristiana hasta el día de gloria, como dice en Romanos 8, cuando seremos libertados, cuando la corrupción nos sea quitado. Por eso, menos que el Espíritu Santo nos da el querer, nos da el poder para hacer y nos guía, no podemos andar en la santificación. Y sería propicio añadir, aunque creo que lo tuve para otro día más adelante, pero aquí se muestra claramente que puede ponerlo como D, la santificación es una obra de cooperación. Ocupaos vosotros, es Dios quien produce en vosotros. Una obra de cooperación. Y debemos comentar algo más en cuanto a esto de naturaleza. Nos da Dios la inspiración, el poder y el guiar, pero es dejado a nosotros el pensar y el hacer. Hacer todo, ¿no? Entonces, en estas cosas concluimos.